Aquí tenemos al experto a quien voy a presentar en este momento. Él es el abogado Andrew Newcomb. Tiene toda la información y todo el conocimiento, obviamente, para comenzar a responder sus preguntas. Y quiero comenzar a preguntarle, abogado, precisamente por lo que acaba de pasar. Esta eliminación del parol humanitario para 4 países, entre ellos está Cuba, Nicaragua, Venezuela también y Haití. ¿Qué podría pasar con las personas que estaban acogidas bajo el parol humanitario? Personas que se encuentran ya aquí adentro de los Estados Unidos con el parol, si tienen una entrada legítima con parol, pueden ajustar su estatus siempre y cuando tienen una esposa o cónyuge que es ciudadano o un hijo mayor que 21 años. Para personas que no, regularmente es un camino muy largo, más que nada si esperan más que 12 meses para poder arreglar su estadía, lo que en el futuro podría ocasionar que tienen que regresar a sus países de origen y hacer un proceso consular. Si ya estoy dentro de Estados Unidos y tengo un parol, ¿va a ser complicada mi situación o ya no porque estoy dentro? Terminando la estancia de estatus legal, uno regularmente cuando tiene una entrada legítima en los Estados Unidos, a pesar de que ha pasado tiempo, puede hacer un ajuste de estatus después siempre y cuando tiene un pariente inmediato que es un ciudadano. Okay. Hay 3 categorías de parientes inmediatos: hijos mayores que 21 años, los papás cuando uno es menor que 21 años y esposos. El tema de la eliminación de la ciudadanía por nacimiento. Si hoy nace un niño en Estados Unidos, ¿es estadounidense? La ley empieza en vigor desde el 19 de febrero 2025 porque es para personas según cómo está escrito el orden, después de 30 días de haber sido promulgado el orden. Yo creo que antes de que ocurra eso va a haber un paro judicial por los casos que han sido iniciados ahorita en diferentes estados por el noreste. Y con ese paro judicial básicamente van a seguir tramitando las actas de nacimiento, pasaportes y toda la cosa hasta que este asunto se resuelve a nivel de la Corte Suprema. ¿Podría cambiar la situación de acuerdo a en qué estado nace el niño? Porque aquí en California las autoridades estatales ya se han pronunciado y han dicho nosotros no vamos a coger esa medida. ¿Podría ser distinto si quien está enfrente no sé, un gobernador republicano? Yo imagino que va a ser interesante. Este es un derecho federal, el orden. Entonces, igual, vamos a tomar como un ejemplo el programa de parole de Biden, que él anunció el año pasado. Eso también iba a incluir a todos los estados, pero ciertos estados, como el estado de Texas y otros estados republicanos, querían oponerse a esta ley. Entonces, empezaron con un caso legal desde Texas y lograron poder hacer un paro hacia todo el país. Y hasta que llegó hasta el 5º circuito, que históricamente ha sido un lugar donde tienen jueces muy duros, muy anti-inmigrantes, fue cuando ese programa fue parado totalmente. Ahorita vamos a ver algo semejante, vamos a ver que van a iniciar un paro desde Massachusetts, pero el paro va a ser hacia todo el país. Muy difícil entonces. Yo lo veo muy poco probable porque la lógica básicamente, la 14ª enmienda garantiza ciudadanía para personas que son nacidos sobre territorio de Estados Unidos y que están bajo la jurisdicción de las leyes de Estados Unidos, y precisamente en esa cláusula de bajo la jurisdicción es donde este orden encuentra su lógica, diciendo que bueno, si personas están aquí de manera ilegal, sus hijos no están bajo jurisdicción de las leyes de Estados Unidos, pero esa interpretación siempre ha sido rechazada por la Corte Suprema. Más bien eso se trata de, por ejemplo, un ejército invasor o una persona que es un hijo de algún funcionario de otro país que nace aquí, no para personas que están aquí simplemente con papás indocumentados. Ok, ahora otra pregunta también que la he visto en redes sociales es ¿qué podría pasar con las personas, con los niños que ya nacieron en Estados Unidos? Sí. ¿Esta orden ejecutiva los afecta a ellos? De cómo está escrita la ley, solo empieza en vigor y empieza a afectar a personas nacidos desde a partir del 19 de febrero de 2025. No es algo retroactivo, porque también hay ciertos derechos y garantías constitucionales que no pueden ser eliminados de forma retroactiva. Y esto es un gran paso en términos del Poder Ejecutivo que muy probablemente va a ser parado por el sistema de tribunales. Hablemos del asilo. Hay personas que nos están preguntando precisamente sobre quiénes... entendemos lo que está pasando en este momento en la frontera con el CBP-1, que lamentablemente ya ha cancelado todas sus citas. Pero ¿qué pasa con las personas que ya están dentro de Estados Unidos y están esperando una cita de asilo? Esta ley de cancelar el programa de CBP-1 no tiene ningún efecto hacia las personas que ya se encuentran aquí adentro de los Estados Unidos. Entonces es muy importante para la gente de no entrar en pánico en estos momentos, de siempre llegar a asistir a todas sus audiencias, más que nada si son audiencias frente a un juez de inmigración.
porque personas que ya entraron, que ya le dieron esas hojitas que son un aviso de comparecencia, que tiene su número de migrante, eso crea un derecho del debido proceso legal de poder llegar a sus audiencias y poder presentar su caso de asilo. De la misma manera, personas que entraron, por ejemplo, con visa o entraron sin inspección a los Estados Unidos, que tienen un caso de asilo afirmativo frente a las oficinas de asilo, tienen el derecho de permanecer adentro del país mientras esperan su entrevista final. Algunos tienen temor, dicen, bueno, si yo me presento, pues podría caber la probabilidad de que me deporten, dicen algunas personas, y nos han preguntado en redes sociales. Es muy importante no caer por ese tipo de falsedades. Es justo al contrario. Llegando a una cita final, claro, es posible que un juez emite una orden de deportación, pero no le van a llevar esposado en ese momento para deportarlo. Y ese orden de deportación, uno tiene 30 días efectivamente para apelar ese orden y luego, ya después de que uno mete su apelación, puede seguir con su permiso de trabajo, lo puede renovar y extender su tiempo aquí unos 3, 4 años más. Sin embargo, la consecuencia de no llegar a su cita quiere decir que uno queda deportado en ausencia y las consecuencias son mucho más severas, es mucho más complicado apelar esa situación. O sea, en conclusión, las personas que en este momento están esperando, están realizando su trámite de asilo, pues tienen que acudir a las entrevistas y continuar porque no hay nada que haya cambiado su situación hasta el momento. Exactamente. Y otro punto para destacar, si es una audiencia maestro, quiere decir que es una audiencia procedimental. No van a llegar a los méritos ahí, no van a preguntar al solicitante nada acerca de sus condiciones de su país de origen o lo que sea. Entonces deberían ir a esos, aun si no tienen abogado, sin cualquier temor. Sin embargo, cuando ya dice audiencia individual, quiere decir que eso sí es su audiencia de méritos, es muy recomendable ir con abogado para esa. Dentro de este grupo hay personas que, aunque todavía no les hayan aprobado directamente el asilo, ya tienen permiso de trabajo. ¿Pasaría algo con ese permiso de trabajo? Es difícil ver un momento en cual él de repente quite totalmente el permiso de trabajo. Lo que yo veo más probable es que, por ejemplo, bajo la administración de Biden ampliaron el periodo del permiso de trabajo desde 2 años a 5 años. Podríamos ver una reversión a la política anterior donde es cada 2 años y claro, lo que hizo Trump la última vez fue efectivamente poner los frenos a muchos procesos migratorios, entonces ahorita lo han estado agilizando. Tarda 1 mes, dura 5 años. Eso probablemente va a cambiar. Pero en este momento no hay ningún cambio todavía dentro de las órdenes que ha firmado al respecto. Exactamente. Ellos están elegibles todavía para su permiso de trabajo y para poderlo renovar. Ok. Otra pregunta que nos hacen aquí, Reinaldo Ramírez dice, siendo ciudadano, ¿existe la posibilidad de que me revoquen la ciudadanía? Casos de revocación de la ciudadanía son excepcionalmente poco comunes. Antes de la administración de Trump hubo tal vez como unos 120, bajo la administración de él tuvo como unos 90. Okay. El estándar legal basado en un caso en la Corte Suprema es excepcionalmente alto para demostrar básicamente que la ciudadanía fue otorgado por medio de fraude o por unos hechos que a final de cuentas no fueron ciertos o fueron inventados y tiene que comprobar eso con una probabilidad pues muy fuerte. O sea, es muy poco probable que algo así ocurra. No es algo que como una carta le va a llegar en el correo. Esto tiene que ser una diligencia llevada en un tribunal federal, no de inmigración, sino un tribunal federal local del distrito. Entonces son muy poco comunes, son para casos excepcionales donde personas realmente han hecho un fraude mayor. Ok, otra pregunta más. Tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver, ¿no? Trump elimina la política de que agentes de ICE o de la patrulla fronteriza puedan entrar a lugares vulnerables como escuelas e iglesias. Es decir, ¿podríamos estar viendo el día de mañana una redada dentro de una escuela, fuera de una iglesia? Es importante para personas mantener la calma, más que nada ahorita que están escuchando ese programa que se encuentran dentro del estado de California. También veo poco probable que la administración federal empiece a entrar a escuelas, a ese tipo de cosas, porque realmente sería algo muy mal visto, lo que podría perjudicar a sus metas, que es deportar pues una máxima cantidad de personas. Sin embargo, también es importante destacar que los agentes de ICE tienen un derecho mayor para detener a personas sin un motivo bien fundado de suponer que ellos están cometiendo algún crimen. ¿Por qué? Porque la deportación se considera una penalidad civil y no penal, y por ese motivo es mucho más lo que tienen que hacer en términos de un quebranto de los derechos de privacidad de uno. Entonces, si un oficial de ICE le detiene,
pues hay que contestar las preguntas hasta cierto punto, pero no divulgar más información de lo necesario. Mi recomendación sería explicarles que quiere ver un juez de inmigración o quiere platicar ya con su abogado. Aquí Ricardo nos está preguntando, bueno, los padres de hijos nacidos aquí que tenemos más de 20 años viviendo y a sus hijos se les va a revocar la ciudadanía, ya usted ha explicado que no, ¿no? Ya cuando alguien tiene ese derecho, pues es imposible que se le revoque. Sí, bueno, no diría imposible, pero sería una cuestión, si los hijos nacieron aquí, entonces no son sujetos a ese tipo de diligencia que mencionamos antes con un tribunal federal y así. Entonces, esta nueva ley solo es hacia el futuro. Hacia el futuro. Sí, Okay. no es retroactivo. Una recomendación general para las personas que nos están escuchando que probablemente, lamentablemente, son indocumentados en Estados Unidos o que no tienen una documentación ya regularizada de forma permanente. ¿Cuál es la recomendación? Pues en primer lugar, no tomar decisiones de mayor riesgo. Dentro de 100 millas de la frontera internacional tienen una capacidad mayor los agentes de ICE de hacer retenes, de detener a personas y hacerles preguntas. No hay ninguna necesidad de abrir la puerta y contestar preguntas de policías o agentes de ICE estando uno en su domicilio. Tienen que tener un orden de cateo o un orden de arresto firmado por un juez y no tienen el derecho de entrar a su domicilio. Sin embargo, el coche es otro asunto. Si uno queda detenido por agentes de ICE, es muy importante seguir sus indicaciones, pero permanecerse callado, porque ellos lo que van a querer hacer es chantajear. Es decir, si usted no coopera con nosotros, correcto, sí, ya nunca vas a volver a ver a tus niños y ese tipo de cosas que son, pues, causa emociones muy, muy fuertes en la persona que de repente quieren explicar. Esos agentes no son sus amigos, su única meta es deportarle a uno. Es importante en esas situaciones decir, quiero ver a un juez de inmigración o quiero ver a un abogado. No se preocupe por la detención. Si usted va a quedar detenido, va a quedar detenido, no importa si eres ciudadano, residente o sin documentos. Después uno lo puede resolver frente a un juez. Y muchas personas tienen una defensa muy potente. Si tienen hijos menores que 21 años o tienen cónyuges que son residentes o ciudadanos, pueden efectivamente defender la deportación y de tal manera también ganar una residencia. Pero lo importante es no divulgar información cuando no es necesario. Ok, quiero agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros. Gracias por responder las preguntas. Y bueno, ustedes ya saben, nos pueden dejar comentarios también porque el abogado muy gentilmente nos estará contestando las preguntas también. Gracias. Gracias.